El sol implacable de Maracaibo caía a plomo sobre las calles polvorientas, tiñendo de oro viejo las fachadas descarcaradas. En la pequeña y modesta parroquia de San Juan Bautista, el padre Luis Toro se ajustaba la sotana. El sudor perlaba su frente. No era un sudor de esfuerzo físico, sino de la angustia que lo carcomía desde hacía semanas. La escasez, la rampante criminalidad y la desesperanza se habían vuelto una tríada asfixiante que oprimía a su gente, a su rebaño. La sombra de la desesperación, una tarde, mientras el padre Luis bendecía el pan y el agua que apenas podían conseguir, sus ojos se posaron en la pequeña María, de no más de 8 años, con los huesos marcándose bajo su piel. Su mirada vacía, sus labios agrietados, eran un eco silencioso de la hambruna que golpeaba cada hogar. Ese día, algo se quebró dentro del sacerdote. La fe, inquebrantable hasta entonces, comenzó a tambalearse bajo el peso de tanta miseria. ¿Dónde estaba Dios en medio de este sufrimiento? ¿Por qué los abandonaba? El pacto de la oscuridad, la desesperación como un demonio susurrante, comenzó a ofrecerle soluciones impensables. Una noche, mientras oraba en solitario ante el altar, un hombre se deslizó entre las sombras. Era el Cuervo, un líder del AMPA local, temido por su brutalidad y su control férreo sobre los mercados negros. Le ofreció al padre Luis una solución a suplicio, un flujo constante de alimentos y medicinas para su parroquia, a cambio de su silencio y su influencia para apaciguar a la gente. «Usted es su voz, padre», le dijo el Cuervo con una sonrisa taimada. «Convenza a su gente de que la paz, incluso si es la nuestra, es mejor que esta agonía». El padre Luis lo rechazó de plano. ¿Cómo podría pactar con el mal, con aquellos que explotaban y oprimían a su propia gente? Pero los días pasaron, y el hambre de los niños se hizo más aguda, las enfermedades más implacables. Las madres llegaban a él con los ojos llenos de lágrimas, suplicándole ayuda. La imagen de María, cada vez más demacrada, lo perseguía. La tentación, disfrazada de compasión, comenzó a corroer su resistencia. El dilema del alma. Finalmente, con el corazón destrozado y la conciencia en guerra, el padre Luis aceptó. El Cuervo cumplió su promesa. Sacos de arroz, harina, medicinas y leche aparecieron misteriosamente en la despensa de la iglesia. La parroquia respiró. Los niños, incluida María, comenzaron a recuperar el brillo en sus ojos. Pero cada sonrisa, cada suspiro de alivio, era una daga en el alma del padre Luis. Había salvado cuerpos, pero había vendido su alma en el proceso. Sus sermones cambiaron, volviéndose más ambiguos, más enfocados en la paz a cualquier costo. Los feligreses lo notaron, algunos con alivio, otros con una inquietud creciente. El fervor que antes ardía en sus ojos se había reemplazado por una sombra de tristeza y culpa. La revelación y la redención. Una mañana, mientras visitaba los hogares de su comunidad, el padre Luis encontró a María jugando con una muñeca hecha de trapos. Ella, con la inocencia de su edad, le preguntó: «Padre, ¿por qué el Cuervo es tan bueno ahora? ¿Es verdad que Dios lo ha perdonado?». La pregunta de María, tan simple y tan profunda, lo golpeó como un rayo. En ese instante comprendió la magnitud de su error. Había traicionado no solo su juramento, sino la confianza de su gente y, lo más importante, su propia fe. Había permitido que el mal se disfrazara de bien y que la esperanza se construyera sobre la arena de la corrupción. El padre Luis regresó a la iglesia. Se arrodilló ante el altar, esta vez no para rezar por soluciones fáciles, sino para confesar su pecado. La angustia se transformó en una claridad dolorosa. Sabía lo que debía hacer, sin importar el costo. Al día siguiente, durante la misa, con la voz temblorosa pero firme, el padre Luis Toro reveló la verdad a su congregación. Confesó su pacto con el Cuervo, su desesperación, su caída. Pidió perdón, no solo a Dios, sino a su gente. La iglesia quedó en un silencio sepulcral, cargado de incredulidad, dolor y finalmente un profundo respeto. Las consecuencias no se hicieron esperar. El Cuervo, furioso por la traición, desató su ira. La parroquia volvió a sufrir, esta vez con la violencia del AMPA como un castigo. Pero la gente, aunque asustada y golpeada, había recuperado algo invaluable, la verdad, y con ella la dignidad. El padre Luis no abandonó a su gente. Se mantuvo firme, enfrentando las amenazas, denunciando la injusticia, no con la fuerza de un ejército, sino con la fortaleza de su fe redimida. Sabía que el camino sería largo y doloroso, pero por primera vez en mucho tiempo, el sol de Maracaibo no solo iluminaba las calles, sino también la esperanza que renacía en el corazón de su comunidad, forjada en la verdad y el arrepentimiento de su pastor. ¿Te gustaría que exploráramos algún otro aspecto de la historia del padre Luis o de la situación en Venezuela? Ciertamente. Después de la confesión del padre Luis y el subsecuente,
Estallido de violencia por parte de El Cuervo, la historia de la parroquia de San Juan Bautista, y su valiente pastor, tomó un giro aún más dramático. La prueba del fuego. La confesión del padre Luis fue un catalizador. Algunos feligreses, comprensiblemente, se sintieron traicionados al principio. La desilusión pesaba en el aire. Sin embargo, la honestidad brutal del padre, su vulnerabilidad expuesta y su arrepentimiento genuino, comenzaron a sembrar una semilla de admiración y un respeto aún más profundo. Comprendieron la inmensa presión bajo la que había actuado, y vieron en su confesión no una debilidad, sino una fortaleza inmensa. Pero el Cuervo no perdonó. La escasez de alimentos y medicinas se hizo más severa que nunca. Grupos armados relacionados con él comenzaron a patrullar las calles cercanas a la parroquia, intimidando a la gente. Hubo saqueos de pequeños comercios que intentaban ayudar y la extorsión se disparó. La vida se volvió un infierno para los habitantes de San Juan Bautista. El padre Luis, lejos de amedrentarse, redobló sus esfuerzos. Con las puertas de la iglesia abiertas de par en par, se convirtió en un faro de resistencia pacífica. Organizó cadenas de oración, pero también coordinó esfuerzos comunitarios para cultivar pequeños huertos urbanos en cualquier espacio disponible, por pequeño que fuera. Impulsó la creación de ollas comunitarias, donde el poco alimento que se conseguía se compartía entre todos. Su voz, ahora libre de la sombra de la culpa, resonaba en cada sermón con una pasión renovada, denunciando la injusticia y la opresión, y alentando a su gente a no perder la fe ni la esperanza. Los milagros de la resistencia. Fue en medio de esta adversidad que surgieron milagros inesperados, no de intervención divina directa, sino de la increíble capacidad del espíritu humano para la solidaridad. Vecinos de parroquias cercanas, conmovidos por la historia del padre Luis y la valentía de su gente, comenzaron a enviar discretamente pequeñas ayudas, paquetes de arroz, frascos de pastillas, ropa usada. Eran pequeños actos de rebeldía, de humanidad, que pasaban desapercibidos por el Cuervo, pero que significaban la diferencia entre la vida y la muerte para muchos. La misma María, la niña que había sido el catalizador de la confesión del padre, se convirtió en un símbolo de esperanza. Aunque seguía delgada, su vitalidad había regresado. Inspirada por la fuerza del padre Luis, María y otros niños de la parroquia comenzaron a organizar rondas de fe, pequeños grupos que visitaban a los enfermos y ancianos, llevándoles consuelo y la poca comida que podían reunir. El confrontamiento final y la paz incierta, la tensión escaló hasta un punto de quiebre. El Cuervo, harto de la resistencia del padre Luis, decidió dar un golpe definitivo. Una noche, un grupo de sus hombres irrumpió en la iglesia con la intención de vandalizarla y amedrentar al padre. Pero se encontraron con una sorpresa. La gente de la parroquia, alertada por los gritos, se había congregado en la plaza, no con armas, sino con cirios encendidos y cantos. Cuando los hombres del Cuervo salieron de la iglesia, se encontraron con un muro de gente, con el padre Luis al frente, con los brazos abiertos. No hubo violencia, solo un silencio abrumador, roto por el susurro de las oraciones y el llanto de algunos feligreses. La imagen del padre Luis, vulnerable pero inquebrantable, y la masa silenciosa de su gente, desarmó a los matones. Uno a uno, con miradas de vergüenza, comenzaron a retirarse. Esa noche marcó un punto de inflexión. Aunque la presencia del Cuervo y la escasez no desaparecieron de la noche a la mañana, el AMPA comprendió que no podían quebrar el espíritu de esa comunidad. La parroquia de San Juan Bautista se había convertido en un santuario de resistencia, donde la fe, la solidaridad y la verdad eran las armas más poderosas. El legado del padre Luis, el padre Luis Toro, continuó su labor en San Juan Bautista. Nunca recuperó la jovialidad despreocupada de antes de la crisis, pero su rostro reflejaba una paz profunda, la paz de quien ha confrontado sus demonios y ha salido victorioso. Su historia se difundió por Venezuela, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la dignidad en tiempos de adversidad. No era un héroe de leyenda, sino un hombre de fe que al tropezar y levantarse, había iluminado el camino para muchos otros. La parroquia, aunque todavía lidiaba con las secuelas de la crisis, floreció como un ejemplo de resiliencia. Los huertos urbanos crecieron, las ollas comunitarias seguían funcionando, y los niños, como María, crecieron con la memoria de un sacerdote, que les enseñó que la verdadera fuerza reside no en la ausencia de errores, sino en la valentía de confrontarlos y en la capacidad de amar y servir a los demás, incluso en los momentos más oscuros. La historia del padre Luis Toro, el sacerdote que pactó con el diablo y encontró la redención en la verdad, se convirtió en una leyenda viva en el corazón de Maracaibo. ¿Hay algún otro aspecto o personaje de esta historia que te gustaría que desarrolláramos?